Pueden tomar sus asientos, mis amados. Voy a traer. Que Dios les bendiga. Amén. Bendito sea el Señor. Bien, en esta preciosa mañana, durante este mes de noviembre, ya que es el día de el guajolote. No, pero en algunos lugares guajolote, guajolote, pavo, turkey, ¿qué más? ¿Cómo más se puede llamar? Chompipe. Sí, qué lindo. Sí, pásese un poco para acá, al centro. Gracias, Dan. Sí. Y no sé qué otro nombre tendrá. Pero durante el mes de noviembre queremos hacer énfasis en el tema o la palabra agradecer o agradecimiento. ¿Estamos? Durante este mes vamos a estar hablando sobre este tema. Entonces, en esta mañana yo quiero comenzar con el tema los santos que agradecieron a Dios. Y solamente me voy a concentrar en un verso y dos personas llegan a mi mente cuando yo meditaba sobre este tema. El primero se llamaba, ambos ya están muertos, el primero se llamaba Manuel Cruz. Manuel Cruz fue mi abuelo de parte de mi madre. Mi madre Julia Cruz de Maldonado o Julia Cruz Maldonado, le gusta que le llamen Nelly, no le gustó su nombre Julia. Pero mi abuelo Manuel, yo y mi hermana menor, somos 6, un total de 6. 2 varones, una mujer, 2 varones, una mujer. Yo soy el menor de los varones y el pastor de la familia. Así lo digo porque así me llaman. Bien, pero durante la edad de 8, aproximadamente 11 años de edad, yo viví con mi abuela y mi abuelo en Cleveland, Ohio, el estado de Ohio. Pero lamentablemente durante ese tiempo murió mi abuelo. Pero antes de haber morido, lo que me impactó de mi abuelo, y me da tristeza cuando pienso en esto porque lo conocí, viví con él esos 2 años, 3 años, pero ya cuando uno es adulto, uno, pienso yo que mientras más va creciendo en edad, como que va pensando en ciertas personas que caminaron con uno. Mi abuelo es una de aquellas personas que me hubiera gustado haber poder compartido más años con él. ¿Me explico? Pero lamentablemente fueron cortos esos años. Pero en aquellos 3 años yo me puedo recordar varias cosas. Una de ellas es que mi abuelo vendía lo que se llama en Puerto Rico frituras, que son comidas de mano. Entonces mi abuelo le gustaba cocinar, contrario a mi persona. Le gustaba cocinar y le gustaba tener su jardín con sus spices, hierbas, especias, ¿verdad? Sus tomates y qué sé yo. Él salía a su jardín y él escogía. Y le gustaba cocinar. Entonces, él vendía estas frituras a las bodegas. ¿Conocen lo que son las bodegas?
son las tiendas en las esquinas que son muy reconocidas en el este de la nación. Él le vendía a estas bodegas estas frituras y ellos los freían y después las vendían. Él las preparaba pero no las freía. Pero algunas de ellas él sí las freía. Y en vez de ir por las calles principales, él se iba por los alleys, las calles que están como los callejones. Ajá. Y por ahí él caminaba y él se encontraba con los desamparados. Y él les repartía frituras, les daba gratis frituras. Y le decía, Dios te bendiga. Y le daba $1. En aquel entonces, en la década de los 70, $1 era dinero en Estados Unidos. Ya no. Y él le decía, para que te compre algo de beber. Así le decía. Yo me recuerdo esto. Y la razón por la cual me impactó es porque cuando yo veo acá el capítulo 13 del libro de Hebreos, el verso 7, y se lo voy a leer. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Mi abuelo no fue pastor, por decirlo así, no tenía ese título, pero fue una persona que se comportó de una manera que enseñaba a través de su manera de vivir. Él no enseñaba o predicaba, pero su manera de vivir, ¿no es cierto?, era una enseñanza. Hay personas que enseñan y que predican mucho, pero su manera de vivir a lo mejor no es compatible. Pero mi abuelo vivía una vida que, how do you say embody? Personificaba el mensaje y los valores que Jesucristo enseñó. ¿Está conmigo? Porque estoy hablando de un señor que tomaba de lo suyo y de lo suyo él lo daba a los que tenían menos que él. Porque él bebía de esto de hacer frituras. Y él está tomando de lo suyo. Él podía haber vendido esas frituras a las bodegas, pero él está tomando de eso, por decirlo así, sus ganancias, y darle de sus ganancias a alguien que en sus ojos tenía menos de lo que él tenía. ¿No es cierto? Y no solamente le regalaba una fritura, le daba $1 para que se buscara algo de beber. Entonces esto me influenció. Obviamente en los años cuando esto estaba aconteciendo, ninguna influencia, pero cuando ya soy un adulto empiezo a estudiar las Escrituras y lo que Jesucristo espera de el discípulo, pues entonces yo digo, wow, este viejo mío, abuelo mío, ¿cómo vivió? Otra cosa que hacía Manuel era que en ocasiones él invitaba a uno de estos desamparados a casa, él los traía y él le decía, usted dúchese y aquí hay una mudanza de ropa, ¿verdad? Él le daba pantalones, camisa, bueno, un vestido completo que él guardaba y después se las compraba y después él las tenía, ¿verdad? Y mientras ellos se duchaban, él les preparaba una comida. Y mi abuela decía, Manuel Cruz, un día de esto nos van a matar en casa, tú sigues trayendo estos extranjeros a nuestra casa. Y él le decía, vieja, ten fe, tranquila, póngase a orar. Y así se la pasaban, no peleaban,
Pero es que así era mi abuelo y así era mi abuela. Yo me recuerdo todo esto. Otro hombre y para cerrar acerca de mi abuelo, cuando muere mi abuelo, vinieron tantas personas al culto fúnebre que se creían que era un dignitario el que había muerto, por la cantidad de personas que llegaron al culto fúnebre. Yo no me recuerdo bien ese evento, pero mi madre me dice que era un gentil, una multitud de gente, que no había cupo en la iglesia y estaban afuera. La mayoría de las personas que vinieron fueron gente de la calle, no eran ni de la iglesia, no eran de la familia, era gente de la comunidad. Por el impacto de un anciano que regalaba frituras, daba $1 y a veces trae una persona para que se bañara y cambiarla. Y obviamente siempre hablaba de Cristo, del amor de Jesucristo, de cuánto Cristo te ama, que Cristo mira por ti, que Cristo vela por ti, que Cristo está preocupado por ti. Qué mensaje tan sencillo, ¿no? Bien sencillo. Entonces, ya soy adulto, estoy en el pastorado, estoy en el estado de Florida, estoy pastoreando. Decidí ir a una convención, una conferencia, a donde se reúnen pastores de Estados Unidos, y fue en el estado de Texas, la ciudad de Dallas. Esto fue como en el 98, yo creo, por ahí, 99, qué sé yo. Y voy allá a esa reunión con 3 de los líderes de la Iglesia Arca de Salvación, a donde Madeline y yo pastoreamos por 27 años en Fort Myers, Florida. Pues de ahí fuimos los 4 a Dallas, Texas, y en una de las conferencias, una de las pláticas, conocí a Daniel Martínez, pastor argentino. Cuando lo conozco en Dallas, Texas, Daniel Martínez tenía 65, 66 años de edad. Se parecía al hombre de Kentucky Fried Chicken. Te digo que se parecían idénticos. Y Daniel Martínez siempre se paraba con las manos detrás y mirando para abajo así. Bien humilde, pero bien humilde ese hombre. Por una serie de eventos, lo conozco, entablamos una relación, él llega a Florida, comparte con la iglesia. Y después de esa reunión, yo digo que Dios pegó nuestras almas. Yo vi en él ya un hombre grande, ya un hombre que tenía, no sé, como 40 años en el pastorado cuando yo lo conozco. Y yo estoy empezando, yo tengo como 5 o 6 años en el pastorado. Y él tiene 40. Este anciano decide venir a Florida cada año durante el mes de enero y estar con Madeline y yo en nuestro hogar por un mes. Él venía de Argentina a, no me recuerdo a dónde, Twin Cities o algo así, Minneapolis, St. Paul, a visitar un hijo de él. Pero él me decía, es muy frío allá. Imagínate, viniendo de Argentina a Minneapolis, no, eso es un freezer. Y durante el mes de enero.
Él estaba con su hijo una semana y media, y después se iba a Florida a estar con Madeline y yo por un mes en nuestro hogar, con nuestra familia. Bueno, que en una ocasión me dice, mi hijo está celoso de ti. Y yo digo, ¿pero por qué? Ni lo conozco. Me dice, porque yo paso una semana con él y un mes contigo. Claro, pero él se convierte en un mentor para mí. Él había trabajado, él era un empresario. Él había tenido un restaurante en Buenos Aires que sentaba a 250 personas en su restaurante. Eso era un empresario el hombre. Él era el decano, the dean, decano del Instituto Bíblico de los Discípulos de Cristo, Magdalena, así me parece que era. Y él fue pastor por todos aquellos años. Trabajó con otro siervo en Argentina que era Carlos Anacondia, que fue un hombre muy reconocido, y él le corría las campañas. Y encima de eso, él era, por un tiempo, el jefe de los secretarios del Senado Nacional de Argentina. Eso era un hombre que había tenido muchas experiencias en su vida. Y él se sentaba conmigo, me hablaba, me aconsejaba, me hablaba de sus experiencias como empresario, como el decano, como el jefe, decano, ¿tú dijiste? Decano, el jefe de los secretarios del Senado. Bueno, todas estas experiencias. Y yo le hacía muchas preguntas a él. Y se me dormía. Porque yo le preguntaba mucho, ya era tarde, y se me dormía. Y yo le decía, hey, brother, y él me decía, no, ya tengo sueño, me voy a dormir. Pero después el hombre se levantaba a las 5 de la mañana y me tocaba la puerta, hey. Yo lo hacía que se mantuviera despierto tarde y después me despertaba temprano. Pero formamos una linda relación. Y entonces te comparto estas historias porque estos dos hombres fueron una influencia positiva. Fueron una influencia que marca a uno, que da de pensar, ¿no es cierto? Fueron unas influencias que formaron en mi persona ciertos valores. Y entonces, cuando regreso al Hebreo, capítulo 13, el verso 7, la primera palabra que yo me encuentro es acordaos. Acordaos. Yo pienso que nosotros vivimos vidas muy veloz. Hace una semana atrás recibí una llamada de Guatemala. No voy a compartir quién me llamó porque a lo mejor alguien en Guate lo va a ver. Y fue una conversación privada, en parte. Me llama y me dice, pastor, estoy muy preocupado. Mi hijo está allá en Estados Unidos. Tuvo un accidente y chocó con un policía. Híjole, si vas a tener accidente, por favor, no con policías, Pero le pegó a un auto del policía sin licencia y un poco tomadito, y no con Coca-Cola. Lo meten preso. Los padres están nerviosos allá.
Le digo, oye, mijo, te voy a dar un consejo. Yo sé que esto no es lo que uno quiere para el hijo de uno, pero tú me dices que tú y tu esposa están orando por tu hijo, que desde que llegó a Estados Unidos está un poco ido de la mente, ¿verdad? Se le está olvidando sus valores, las enseñanzas. Y está un poco viviendo la vida loca, lo inspiró un poco Ricky Martin, ¿no? Y anda un poco como un guagualote. Le digo, tranquilo, él va a estar bien. Le van a dar una multa de $10,000 por dañar el carro del policía, va a tener que pagar eso. A lo mejor lo van a encerrar en el bote por unos meses, pero puede ser que ahora se ponga a pensar, a meditar, a recordar de lo que se le enseñó como niño, de los valores que lo van a hacer un hombre para la sociedad. ¿Me están escuchando? Y yo le estoy dando este consejo al hombre. Me dice, pastor, tienes razón. Gracias. Es verdad. Si lo meten preso por unos meses le va a venir bien. Acordaos. Hay que detenernos. Hay que meditar. ¿Meditar en qué? La Biblia nos dice a nosotros de vuestros pastores. Otras versiones dicen de los que nos dirigieron, de los dirigentes. Acuérdate de papá, acuérdate de mamá, acuérdate del abuelo, acuérdate de la abuela, acuérdate del tío, la tía que te aconsejaron, que se sentaron contigo, que te dijeron, mira, este es el camino que debes de ir. Acuérdate de aquellos hombres y mujeres de fe que creyeron en Dios, que creyeron en Jesucristo, que creían las Escrituras y que te hablaron de estas cosas. Acuérdate de aquellos que se portaron con compasión, con misericordia, que tenían empatía. ¿Está conmigo? Yo me recuerdo haberle dado unos centavos a una persona que pidió un dinero y el suegro mío se enojaba. Me decía, ¿para qué tú le das a esa gente si lo único que van a hacer es ir a beber y a tomar y qué sé yo qué y esto y que lo otro? Y yo decía, no importa. No fue tu dinero, no importa. ¿Qué si le di $2? No importa. Pero yo siempre le doy a la gente y le digo, te doy estos $5 en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Jesucristo te está dando estos centavos, pero es para que coma, ¿eh? Si haces otra cosa con este dinero, allá tú. Como darle un poco de temor, ¿no? Me recuerdo en una ocasión que en Arca de Salvación allá, un hermano se me acercó un día y me regaló un dinero. Me dice, tenga pastor, esta semana cómprese ¿cómo fue? Un almuerzo en mi nombre. Y me regaló $40. Yo digo, vale, brother, con esto va un bistec. Y postre también, ¿eh? El día lunes me fui a caminar en el downtown, estaba cerca de un apartamento que vivíamos. Y no me comí un bistec, no me recuerdo, pero me sobraron $20. Y voy caminando y un tipo se me acerca y me dice, por favor, dame $1. Le di el billete de 20 porque no tenía dólar. Tenía como 25 años de edad el chico. En medio de la calle empieza a llorar. Me dice, yo vine desde Cape Coral, que es una ciudad que está a 30 minutos. Dice, de esta mañana, los últimos $, que tenía para coger el bus, para llegar aquí, temprano esta mañana, para una entrevista en un trabajo.
Y habían como 15 gente entrevistándose. Y no desayuné y no he comido. Y no sabía cómo iba a regresar a Cape Coral porque no tengo dinero para el bus. Y yo le digo, bueno, brother, alguien me dio este dinero ayer y yo te lo entrego a ti en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Esas cosas yo las aprendí en parte de mi abuelo, que las aprendió de Jesucristo. ¿Está conmigo? Y a veces uno da así, uno teniendo necesidad, pero recuérdese algo, el que da al pobre presta a Jehová. El que da al pobre presta a Jehová. Y mi esposa y yo hemos vivido y tenemos experiencias que le ayudamos acá por un lado y a la semana, 2 semanas, un mes, Dios da una bendición mucho más grande de lo que uno dio por este lado. Acordaos. ¿Está conmigo? Seamos un pueblo que en todas lo que hacemos, influenciamos de una manera positiva. ¿Está conmigo? Quiero cerrar con esto. Quiero que pensemos en cómo hemos sido influenciados. ¿Quién nos influenció? ¿Quién te influenció? Aquello que te influenció, ¿fue positivo o fue negativo? ¿Está conmigo? ¿Estamos? Y podemos aprender de los dos. Porque Madeline y yo hemos tenido influencias positivas, pero muchas negativas también. De las negativas hemos aprendido de no comportarnos de esa manera porque hemos experimentado lo feo que se siente cuando alguien se porta de una manera hacia uno. ¿Me estoy explicando? Si tú has tenido una experiencia fea que tú has sentido, ay, qué feo fue esa persona hacia mí, pues de eso tú aprendes a no comportarte de esa manera. ¿No es cierto? Cuando tú tienes una experiencia que tú dices, wow, qué linda experiencia con aquel hombre, con aquella mujer, con aquel joven, qué lindo fue. Pues tú aprendes a comportarte de esa manera. Porque alguien va a decir, qué lindo fue el señor Don. ¿No es cierto? Amén. Qué lindo fue fulano de tal. Qué linda plática. Qué rico se sintió hablar con aquella persona. Qué amable fue. Nosotros, cierro diciendo, nos acordamos para poder ser positivos. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Y recuérdate que tú no tienes que hacer obras grandes. Con sencillas palabras tú llegas lejos. Sencillos actos. Amén. Dios te bendiga.